El arte de ahogarse, por Ava Reed. Capítulo 10. Cuando el rey fue enterrado, los sueños lo abandonaron. Fue el abominable vacío el que lo cubrió como un sudario, un olvido lúgubre y fúnebre demasiado cercano a la muerte. Y así los sueños consolaron al rey medio muerto y desesperado. Sueños de un rey durmiente, de Colin Blackmar, 193 D.I. Al día siguiente Preston estaba más alterado de lo habitual y se sobresaltaba con cualquier sonido inesperado. No parecía superar el hecho de que Llanto había agitado el rifle ante ellos. Pero esa era la última de las preocupaciones de Effie. El antagonismo más manifiesto de Llanto no la molestaba. Un hombre con una pistola era un enemigo que podía reconocer y comprender con facilidad. No. Lo que más le preocupaba eran las cosas que solo podía ver por el rabillo del ojo. Las voces que oía cuando nadie más escuchaba. Las amenazas de Llanto habían sido vagas, pero Effie sabía que no quería verla con Preston de nuevo. Así que empezaron a trabajar solo al amparo de la noche. Habían tardado días o incluso semanas en leer todo el diario con la atención cuidadosa que requería. Sin embargo, las entradas que sí que habían leído señalaban una y otra vez a Colin Blackmar. Si Preston tenía razón, no disponían de mucho tiempo para resolver el misterio antes de que el resto de la Facultad de Literatura llamara a su puerta, o antes de que Llanto lo echara de la casa. A lo mejor solo es cuestión de días, dijo Preston. Tenemos que centrarnos en Blackmar. Effie no sabía nada sobre Blackmar más allá de ese terrible poema. Recordaba con claridad recitarlo mientras llevaba un suéter del colegio que picaba. Será un escritor de lo más patriótico, añadió Preston, y nacionalista sin tapujos. Por algo todos los niños del IR han aprendido sueños de un rey durmiente, y el rey se lo venera porque ha matado a cientos de argantianos. La voz de Preston se tornó aguda al final. Siempre parecía inusualmente nervioso cuando hablaba de Argant y su acento, por lo general sutil, se volvía más pronunciado. Seguro que al gobierno liriano le encantaría ponerlo también en el Museo de los Durmientes, comentó Effie. Todos los durmientes tenían una cosa en común. Debían ser del sur. Ah, Blackmar seguramente se esté lamentando de haber tenido la desgracia de nacer al norte del Aleston. Supongo que podría inventarse alguna historia sobre que fue un huérfano al que adoptó la nobleza, con auténtica sangre sureña fluyéndole por las venas. Y en un santiamén, Museo de los Durmientes, veneración eterna, magia. El tono de Preston rebosaba ironía. Effie puso los ojos en blanco. Seguro que te frustra mucho tener que aguantar nuestras supersticiones lirianas. Solo porque sea una creencia arcaica no significa que no sea cierta. Argant tiene muchas supersticiones propias, te lo aseguro. Pero para mí la magia es solo la verdad que la gente decide creer. Para la mayoría esa verdad es lo que sea que los ayude a dormir de noche, lo que les facilita la vida. Es diferente a la verdad objetiva. Effie soltó una corta carcajada. No me extraña que seas un mentiroso tan nefasto. Le encantó ver que, a pesar de su monólogo sobre que las buenas mentiras requerían un público dispuesto a escucharlas, aún se ruborizaba y tartamudeaba al hablar sobre ello. No me gusta mentir. Preston se cruzó de brazos. Sé que no es realista, pero el mundo sería un mejor lugar si todo el mundo contara la verdad. Aquello era muy ingenuo. Effie nunca se había parado a pensar en las mentiras que contaba. No se sentía bien al mentir, pero la culpa tampoco la desgarraba por dentro. Mentir era una forma de supervivencia, una forma de escapar de cualquier trampa. Algunos animales se mordían las patas para escapar. Effie solo ocultaba una verdad tras otra hasta que no sabía si debajo de todas esas mentiras desesperadas y acuciantes quedaba una persona de verdad. Pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que intentó contarle la verdad a alguien. Había supuesto que nadie le creería, sobre todo Preston, con su pretensión y desdén por cualquier cosa que no se pudiera demostrar. Pese a todo, aunque se aferraba a sus principios, no era tan cerrado de mente como se había imaginado al principio. Reflexionaba de verdad sobre todo lo que Effie decía, toda la nueva información que se le presentaba, y hasta le había dicho que estaba dispuesto a dejar que demostrara que se equivocaba. ¿Crees en fantasmas?, soltó Effie de repente. Preston parpadeó. ¿A qué viene eso? Pues... no sé.
Effie se había sorprendido a sí misma al preguntarlo. Curiosidad. Sé que no crees en la magia de los durmientes, pero los fantasmas son distintos, ¿verdad? El semblante de Preston se endureció de repente. No hay pruebas de que los fantasmas sean reales, ¿verdad? No lo sé. No hay ninguna evidencia científica que lo sustente. Pero no hay nada que demuestre que no sean reales, ¿verdad? Supongo que no. Esperaba que Preston añadiera algo más, pero había cerrado la boca y no la miraba a la cara. Esa abstracción no era propia de él. En general costaba poco hacer que se pusiera poético con cualquier tema. Y hay muchísimas historias de fantasmas, insistió Effie. Tantos avistamientos. Seguro que en una habitación llena de gente, la mitad afirmaría haber visto un fantasma. Cada cultura tiene sus propias historias, eso parece importante. No sé a qué santo de qué viene eso, dijo Preston despacio. Pero si de verdad quieres saber en lo que creo en la capacidad de la mente humana de racionalizar y externalizar su miedo. ¿Miedo? Effie arqueó una ceja. No todas las historias de fantasmas dan miedo. Algunas reconfortan. Sí, como sea. La voz de Preston sonaba tensa. Fijaba la mirada con tosudez en un punto por encima de la cabeza de Effie. Creo en que las emociones, como dolor, terror, deseo, esperanza o lo que sea, pueden conjurar a un fantasma. No era la respuesta desdeñosa que Effie había esperado recibir. Preston no se había reído de ella como había temido. No le había dicho que era infantil o tonta. Sin embargo, por como había hablado, sabía que todo su cuerpo se había tensado con la palabra fantasma porque era algo de lo que no quería hablar. Parecía que Effie se había acercado demasiado y casi había metido el dedo en la llaga. Descubrió que no quería hacerle daño, así que decidió no contarle lo que había visto, ni lo que había oído. «Blackmar está vivo, ¿verdad?», preguntó. «Sí». Preston parecía aliviado con el cambio de tema. «Mayor, pero vivo». «Pues vayamos a verlo. Es el único que puede responder a nuestras preguntas». Preston dudó. Había pensado que era demasiado peligroso mantener las luces del estudio encendidas, así que trabajaban con la luz de la luna y de las velas y hablaban en voz baja. En ese momento, el lado izquierdo de su cara estaba iluminado de naranja y el derecho de blanco. «Resulta que ya le he escrito a Blackmar», dijo al fin. «Su nombre aparece bastante en las cartas de Myrdin. Pensé que podría ofrecerme su perspectiva sobre el carácter de Myrdin, ya que Yanto no quiere hablar sobre su padre». «¿Y bien?», insistió Effie. La carta regresó con una nota de devolver al remitente, pero sé que la abrió y la leyó porque el sello estaba roto y lo había reemplazado por otro. ¿Puedo ver la carta? Con cierta reticencia, Preston la sacó. Effie alisó el papel contra la mesa y con los ojos entornados a la luz de las velas la leyó. «Querido señor Blackmar, soy un estudiante de literatura en la Universidad de Caerisel y mi tesis se centra en algunas de las obras de Emrys Myrdin. Hace poco descubrí que ustedes dos mantenían correspondencia. Si tuviera la amabilidad de responder a mis preguntas, me gustaría investigar su relación. Podría viajar hasta Perjo si prefiriera. Al menos si prefiriera mantener una conversación cara a cara en vez de hacerlo por correspondencia. Atentamente, Preston Hellory». Effie parpadeó. «Esta es la peor carta que he visto nunca». «¿Qué quieres decir?». Preston parecía ofendido. «Es rápida y profesional. No quería hacerle perder el tiempo. Blackmar debe de tener 90 años ya. Tiene mucho tiempo entre manos. ¿Dónde están los halagos? ¿Las súplicas? Al menos tendrías que haber fingido que te gustaba su obra». «Te he dicho que no me gusta mentir». «Es por una buena causa. No vale la pena mentir un poco si con eso conseguimos la verdad». «Qué paradoja más interesante. Por algo en Lear tienen una santa de los mentirosos felices. ¿Los padres bautizan a sus hijos en honor a Santa Duesa?». A Effie se le erizó el vello. No quería ir por ese oscuro camino. «Algunos supongo que sí. No me cambies de tema. Me estoy burlando de tu horrible carta». Preston suspiró. «Bien. ¿Por qué no la escribes tú?». «Lo haré», respondió Effie con resolución. Effie escribió esa noche la carta, llena de súplicas y halagos.
Como no podían arriesgarse a dejarla en el buzón de Giraed porque Llanto podría encontrarla con facilidad, Preston bajó a Saltney para enviarla. «Ahora solo falta esperar», dijo el chico. «Seguiré leyendo el diario». La mente de Effie daba vueltas a un misterio diferente, el que no le había contado a Preston por cobardía. El rey de las hadas, el fantasma, la extraña conversación de Llanto. Esos pensamientos la perseguían dormida y despierta hasta el punto de que huía de Giraed con rapidez por la noche para encaminarse a toda prisa hacia la seguridad de la cabaña. Fue casi un alivio no pensar en Myrddin durante una temporada. No quería recordar las fotografías, la entrada del diario donde tachaba de frívolas a las mujeres. Una parte de ella deseaba no haber visto nada. Distraer a Llanto era por lo menos fácil. Effie le dibujaba bocetos que nunca abandonarían el papel, plantas que nunca serían reales. Descubrió que el hombre era un público dispuesto a escuchar sus mentiras. Llanto quería creer, como había hecho Effie antes, y una parte de ella aún seguía creyéndolo, que el proyecto de Giraed era algo más que un futuro imaginario, que un castillo en el aire. «Me gusta esta segunda planta», dijo Llanto con los planos extendidos sobre la mesa del salón. «Los ventanales que dan al mar. Será maravilloso observar el amanecer y el atardecer desde ahí. A mi madre también le gustarían». «¿Tu madre no quería que viniera?» Effie se había refrenado para no preguntárselo desde su llegada a Giraed, pero tras la extraña conversación que había oído sin querer, esa pregunta la carcomía por dentro. Y parecía un buen momento para plantearla. Llanto estaba contento. El sol se escabullía entre las nubes. El rey de las hadas no se le había aparecido a Effie desde ese día en el coche y Llanto nunca había mencionado el incidente. Al parecer nunca había ocurrido. Llanto se reclinó en la silla y soltó un suspiro. El silencio se alargó y Effie se preocupó por si, después de todo, no era un buen momento para esa pregunta. «Es una mujer muy reservada», dijo el hombre al fin. «Mi padre la hizo así». A Effie se le contrajo el estómago en un puño. «¿A qué te refieres?» «Mi padre creció rodeado de una terrible pobreza, como ya sabes. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y la barca pesquera de su padre. Cuando al fin consiguió algo, odió tener que dejarlo marchar». Hubo otro silencio. «Esta casa», prefirió que se deteriorara antes que permitir que viniera un desconocido a arreglar las fugas en las tuberías o las ventanas rotas y mucho menos los cimientos ruinosos. Creo que es una buena metáfora, pero no soy un académico literario como nuestro otro invitado. Casi nunca mencionaba a Preston por su nombre. Lo llamaba el estudiante o el argantiano. Las palabras de Llanto le recordaron cierto personaje de Angard. «Te amaré hasta la ruina», dijo el rey de las hadas, apartándome un mechón de cabello dorado de la mejilla. «¿La tuya o la mía?», pregunté. Él no respondió. Eso la hizo pensar de nuevo en las fotografías, y eso, a su vez, hizo que se le sonrojaran las mejillas. A lo mejor no quería saber nada sobre el fantasma, sobre la viuda de Myrddin, sobre los secretos que Llanto ocultaba. Todo estaba enredado como peces en una red de pesca, criaturas moribundas que se agitaban mientras se ahogaban en el aire. A lo mejor Preston tenía razón sobre por qué la gente creía en la magia. La verdad era una cosa fea y peligrosa. «Bueno», dijo Effie, «intentaré mantenerme fuera de su camino». «Ah, no creo que la molestes», replicó Llanto. Sus ojos incoloros habían adquirido un poco de ese brillo extraño que había percibido en el bar, y aquello la sorprendió tanto que se apartó en la silla. «Eres tan tímida como un gatito». Effie intentó sonreír. Con dedos temblorosos aferró las piedras de bruja en su bolsillo. Un día después de la conversación con Llanto, encontraron una carta en el buzón de Giraed. Effie y Preston lo habían estado vigilando a todas horas para interceptarla antes de que Llanto la viera. Justo llegó durante el turno de Effie, y tras agarrarla, se la apretó contra el pecho y subió corriendo las escaleras de la casa. Le daba igual que fuera de día y que Llanto pudiera verla y enfurecerse. Irrumpió en el estudio respirando con dificultad y dejó el sobre con fuerza delante de Preston. El chico estaba sentado en el escritorio de Myrddin con la cabeza gacha sobre el diario. El sol que entraba por la ventana iluminaba las motas doradas de su cabello castaño y resaltaba las pálidas pecas sobre su nariz. Cuando vio la carta esbozó una sonrisa que por algún motivo hizo que el corazón de Effie brincara ligeramente. «¿Te ha respondido de verdad?»,
dijo el chico. No me lo puedo creer. Deberías tener más fe en mí. Puedo ser encantadora. Preston soltó una carcajada. Lo cierto es que lo sé. A Effie se le encendieron las mejillas. Agarró el sobre de nuevo y casi rompió el sello de Blackmar. Sacó la carta con cuidado. Estaba escrita en un papel muy fino, casi translúcido al sol. La sostuvo en alto para que Preston también pudiera verla. Señorita Euphemia Zaire, me ha complacido recibir una carta que rebosa tanta admiración y que ha escrito una joven que parece amable y encantadora. Estaría más que dispuesto a alojarlos a usted y a su compatriota estudiante en mi mansión, Pernhos. Ya conoce la dirección, como demuestra la entrega exitosa de su carta. Diría que es usted una jovencita de lo más especial al internarse tanto en la obra de dos ancianos, uno de los cuales lleva 6 meses muerto. Será bienvenida en mi casa todo el tiempo que necesite para poder responder satisfactoriamente sus preguntas sobre mi obra y la de Emrys Smirdin. Fuimos muy amigos y al final incluso familia. Atentamente, Colin Blackmar. Le escribí para contarle lo mucho que me gustaba Sueños de Rey Durmiente, dijo Effie, tan complacida con el resultado de su carta que sonreía y parloteaba. Las palabras le salían rápidas y entusiastas. Apenas mencioné a Myrdin. No quería ofenderlo sugiriendo que estaba más interesada en la obra de Myrdin que en la suya. Te dije que solo haría falta halagarlo un poco. Effie miró expectante a Preston, pero el chico se había quedado mudo y observaba la carta con el ceño fruncido. No sabía que ese era tu nombre completo. Con la emoción del momento se había olvidado de que había firmado la carta a Blackmar como Euphemia. Lo había hecho con toda la intención del mundo. Nadie, ni siquiera su madre ni sus rígidos y formales abuelos, la llamaban Euphemia. Pero Effie poseía un aire infantil y frívolo. No quería que Blackmar la considerara frívola. Quería que tomara con seriedad su petición, así que había usado su nombre real. En ese momento vio la mente de Preston dándole vueltas a aquello y se le encogió el estómago. Sí, ese es mi nombre completo. ¿Te importaría si...? Perdona, no quiero ser maleducado. Nunca lo había visto tartamudear de esa forma. Tenía hasta las puntas de las orejas rojas. No hace falta que respondas, claro, y la verdad es que puedes abofetearme o llamarme idiota con total libertad por preguntarte esto, pero... ¿fuiste una niña cambiada? Effie dejó que la habitación se sumiera en el silencio. Llevaba tanto tiempo usando el apodo de Effie que casi se había olvidado del significado de su nombre real, que el nombre de un santo era la señal de un niño cambiado. Cerró la mano izquierda en un puño y la abrió de nuevo. Sí que era una pregunta de lo más maleducada. Nadie preguntaba sobre eso. Effie era una buena chica norteña procedente de una buena familia norteña, mientras que los chicos cambiados eran una costumbre bárbara que solo practicaban los campesinos en las 100 últimas. Sí, dijo al fin, y le sorprendió comprobar con cuánta facilidad pronunciaba esa palabra. Lo siento mucho. Cuando mencionaste que no tenías padre, yo... Preston se pasó una mano por el cabello con pinta de desdichado. No pasa nada, respondió. Eso también fue fácil decirlo. De hecho, Effie se percató de que podía contar toda la historia como si le hubiera ocurrido a otra persona, para que fuera totalmente indolora. Mi madre tenía mi edad, o por ahí cuando me tuvo. Mi padre era un hombre que trabajaba en el banco de mi abuelo, mayor que ella. No hubo ni boda ni noviazgo. Fue una vergüenza para mi abuelo que terminara embarazada. Despidió a mi padre. Lo envió de vuelta al sur. Era de las 100 últimas, uno de esos genios provincianos. Lo siento, dijo Preston con desesperación. No hace falta que digas más. No me importa. Effie se hallaba en otra parte, flotando. Su mente había abierto la escotilla de escape y se había marchado. Mi madre me tuvo, pero una niña era inconveniente para todo el mundo, para ella y para mis abuelos. Encima fui una niña horrible, tenía muchas rabietas y rompía cosas. Ni de bebé quería mamar. Gritaba cuando alguien me tocaba. Y entonces se detuvo. La escotilla de escape se había cerrado y Effie se estampó contra ese muro, la frontera entre lo real y lo irreal. En su mente había una división, un antes y un después. Antes había sido una niña normal, aunque un poco imprudente.
y de repente, en cuestión de un segundo, se había convertido en otra cosa. O quizás siempre había habido algo malo en ella. Una criatura feérica, malvada, procedente del mundo irreal, atrapada injustamente en la realidad. Por Draefen pasa un río, prosiguió al cabo de un momento. Ahí fue donde mi madre me dejó. Recuerdo que era invierno, todos los árboles estaban pelados. Sé que pensó que una mujer triste sin hijos me acabaría recogiendo. No quería dejarme allí para que muriera. El semblante de Preston era inescrutable, pero no había apartado los ojos de su cara. Effie tendría que haber aceptado la salida que le había ofrecido para no seguir hablando. Preston era la persona más escéptica que había conocido nunca. No creía en la magia, ni siquiera creía en Myrdin. ¿Por qué iba a creerle a ella cuando nadie más lo había hecho? Pero Preston la había escuchado cuando le preguntó si creía en fantasmas. No la había desestimado ni se había reído, aunque la conversación lo incomodó. Y luego se acordó de cómo se había arrodillado en el suelo delante de ella para limpiarle las rodillas raspadas. Tampoco la había interrogado sobre por qué se había lanzado del coche en marcha. Effie abrió la boca de nuevo y brotaron las palabras. No vino ninguna mujer sin niños por mí, susurró. Pero él sí. Detrás de las gafas, Preston entornó los ojos. ¿Quién? El rey de las hadas. Según la antigua costumbre bárbara, en el sur se creía que algunos niños nacían mal, o las hadas los envenenaban en la cuna. Esos niños cambiados eran terribles y crueles. Mordían a sus madres cuando intentaban darles de comer y les ponían nombres de santo para intentar alejar el mal. Effie nunca supo si su madre eligió el nombre Eufemia para que fuera una bendición o una maldición. Era la variación femenina de Eufim, el santo patrón de los escritores. La mayoría del tiempo le parecía una broma cruel. Pero si eso no funcionaba, la madre tenía derecho a abandonar a su hijo, a dejarlo a la intemperie para que las hadas lo recuperaran. Seguro que Preston diría que aquello era una bonita verdad que los sureños se contaban para dormir bien por las noches. En realidad no abandonaban a sus hijos para que murieran, sino que un hada se los llevaba a su auténtico hogar en el reino feérico. Pero Effie lo había visto. 13 años después la imagen persistía brillante y clara en su mente. Su rostro hermoso y su cabello negro mojado, la mano estirada hacia ella. Al pensarlo, el pánico le atenazó el pecho. Antes de que el miedo de verdad pudiera agarrarla y arrastrarla bajo las aguas, la voz de Preston rompió el recuerdo. No lo entiendo. El rey de las hadas es una historia. Effie había oído aquello mismo tantas veces que las palabras ya no escocían. En general habría dejado de hablar en ese momento, se habría disculpado y dicho que solo bromeaba. Pero las palabras siguieron brotando. Estaba allí conmigo. Salió del río. Aún relucía por el agua. Reinaba la obscuridad, pero el rey de las hadas se situó en un charco de luna. Me dijo que me llevaría con él y aquello me dio mucho miedo, pero cuando ofreció su mano la acepté. Eso era lo que más le costaba relatar. La confesión más fea, la verdad negra y podrida en su interior, que había aceptado la mano. Una niña normal habría retrocedido por el miedo, se habría echado a llorar, habría gritado. Sin embargo, Effie no produjo ningún sonido. Había estado lista para que se la llevaran. Pero mi madre regresó, dijo con voz pastosa. Me sacó de la orilla y apartó mi mano del rey de las hadas. Vi la furia en su rostro antes de que desapareciera. No hay nada que odie más que verse despojado de algo que le pertenece. Mi madre me abrazó, pero el dedo que lo había tocado estaba podrido. Se lo llevó con él y dijo que volvería por el resto. Alzó la mano izquierda a la que le faltaba el cuarto dedo. No relató lo último que le había dicho el rey de las hadas, que se llevaba el dedo anular para que ningún otro hombre pudiera poner un anillo en él. Así Effie siempre le pertenecería. Dijiste que era invierno. La voz de Preston era amable. Se te podría haber congelado. Eso fue lo que dijo el médico, claro. Tras vendarlo, le dio un jarabe marrón para evitar infecciones, igual que años más tarde le daría las pastillas rosas para evitar las visiones.
Hasta unos años después, cuando Effie leyó Angharad, no descubrió lo que mantenía a raya al rey de las hadas. El hierro, el cerval, sus vallas. Había tomado unas ramas de cerval en el parque de Dryfen para guardarlas bajo la almohada. Había robado el candelabro de hierro de su abuelo para dormir con él en la mano. Hasta intentó comer bayas de cerval, pero sabían tan amargas que las acabó escupiendo entre arcadas. Sabía que no me creerías, nadie lo hace. Preston guardó silencio. Casi veía cómo le funcionaba la mente, los pensamientos que pasaban detrás de sus ojos. Supongo que por eso te gusta tanto la obra de Myrdin, dijo al fin. No leí Angharad hasta los 13, dijo con las mejillas sonrojadas. Si eso es a lo que te refieres. No fue producto de la imaginación infantil, no tenía la imagen del rey de las hadas en la mente. No es eso lo que quería decir, más bien que te resultaría más fácil creer que existía algo de magia, una maldición, las perniciosas hadas, algo más aparte de la ordinaria crueldad humana. Preston no le creía. Quizá eso fuera lo mejor. Tenía el estómago revuelto. Sabía que no lo entenderías. Effie, dijo Preston en voz baja. Lo siento, no hacía falta que me lo contaras. Mi madre vino por mí al final, añadió a toda prisa. Se sentía muy culpable por haberme abandonado. Hasta me dio el nombre de un santo bueno. Siento lástima por los otros niños cambiados que recibieron nombres como Belphobie o Artegal. Eso no está bien, Effie. Preston hablaba en voz baja, pero firme, sin dejar de mirarla a los ojos. Las madres no deberían odiar a sus hijos. ¿Qué te hace pensar que me odiaba? Ahora sí que estaba enfadada, no porque no le hubiera creído, sino porque no tenía ningún derecho a juzgar a su madre, a una mujer que ni siquiera había conocido. Como dije, fui una niña horrible. Cualquier madre habría estado tentada de hacer lo mismo. No, para nada. ¿Por qué siempre estás tan seguro de tener razón? Effie intentó imbuir veneno a sus palabras, pero sonó desesperada, como a la defensiva. No conoces a mi madre y apenas me conoces a mí. Te conozco bastante ya. No eres horrible ni por asomo. Y aunque fueras una niña difícil, signifique lo que signifique eso, nada justifica que tu madre te quisiera muerta. ¿Cómo espera tu madre que vivas con eso, Effie? ¿Que sigas con normalidad sabiendo que en una ocasión intentó abandonarte en el río? La chica tragó saliva. Le pitaban los oídos. Durante un instante pensó que eran las campanas bajo el mar, las campanas de esas iglesias ahogadas. Si hubiera tenido una pastilla rosa allí, se la habría tomado. Su madre le había conseguido esas pastillas por un motivo, para que Effie pudiera vivir con aquello, para que pudiera vivir con normalidad a sabiendas de que en una ocasión la habían abandonado para morir. Su madre había arrancado a Effie de las garras del rey de las hadas y tan solo dejó atrás un dedo. Eso era amor, ¿no? Dijiste que crees en los fantasmas. ¿Qué tiene de diferente esto? Preguntó con voz pastosa. Dije que creía que el horror o el deseo podían conjurar a uno. Contestó Preston. Apartó los ojos y un músculo le palpitó en la garganta. No puedo decirte que crea en el rey de las hadas, Effie, pero creo en tu dolor y en tu miedo. ¿No basta con eso? Effie no le había contado lo peor de todo, que el rey de las hadas nunca la había dejado de verdad. Si le decía que lo había visto en el coche con llanto, se daría cuenta de que había cometido un terrible error al confiar en ella para que lo ayudara. Nunca creería otra palabra de lo que dijera. Le escocían los ojos por las lágrimas y tragó con fuerza para evitar que se derramaran. No, no basta. Está siendo desconsiderado. Y encima cruel. No es... Nadie le creyó a Angharad tampoco. Y como nadie le creyó, el rey de las hadas tuvo libertad para tomarla. Preston inhaló. Durante un momento Effie creyó que iba a discutir, pero no había mal humor en su rostro, ni tampoco hostilidad. Casi parecía afligido. Siento ser desconsiderado, dijo al fin. Intentaba no serlo, solo quiero decirte que... Bueno, que te mereces algo mejor. Con un sobresalto repentino como una ola fría de agua marina, Effie acabó pensando en el profesor Corbenick. Te mereces a un hombre, Effie.
le había dicho el profesor en una ocasión. No a uno de esos muchachos raros con acné. He visto cómo te miran, con esos ojos tristones y lascivos. Aunque no me quieras a mí, al final sé que acabarás en los brazos de un hombre de verdad. Agotarías a esos pusilánimes. Necesitas a alguien que te rete, a alguien que te refrene, a alguien que te mantenga a salvo, que te proteja de tus peores impulsos y del mundo. Ya lo verás. Apretó los ojos y sacudió la cabeza para expulsar el recuerdo de su mente. No quería pensar en él. Antes prefería pensar en el rey de las hadas en un rincón de su dormitorio. Pero cuando abrió los ojos no había ningún profesor Corbenick ni ningún rey de las hadas. Solo estaba Preston delante de ella, que la observaba con atención, con ternura, como si le preocupara que incluso su mirada pudiera molestarla. No quiero hablar más de esto. De acuerdo, respondió el chico con amabilidad, pero no dejó de mirarla. Esa noche no se quedó más tiempo en Giraeth. No quería hablar con Preston ni mucho menos con llanto. Así pues, cuando el sol se entregó a la invasora obscuridad, Effie se retiró a la cabaña para invitados. El aire era cruel y frío, y la hierba estaba húmeda por la llovizna de antes. Effie se abrochó el abrigo hasta el cuello y se envolvió la bufanda 3 veces alrededor de la garganta para esconder en la lana la boca y la nariz. Luego se deslizó por la puerta de la cabaña hasta quedarse sentada en la hierba con las rodillas contra el pecho. Las pastillas rosas y las de dormir permanecían intactas en el interior de la cabaña sobre la mesilla de noche. Obscureció más y más. Las palabras de Preston resonaban en su mente sin cesar. Creo en tu dolor y en tu miedo. ¿No basta con eso? No, no bastaba. Mientras aquello fuera todo en lo que creyera, Effie siempre sería una niña asustada que se inventaba historias. Sería débil, inestable, voluble, indigna de la vida que quería. Cosas así eran las que enviaban a chicas como ella a áticos y manicomios, donde las encerraban para luego tirar la llave. Effie aguardó a que estuviera tan oscuro como la boca de un lobo y no pudiera verse ni las manos delante de ella. Luego encendió una vela que había traído de la casa y la sostuvo hacia la densa oscuridad. Cuando vino por mí hermoso y traicionero, yo era una muchacha, una corona de oro pálido en su cabello negro. Cuando vino por mí hermoso y traicionero, yo era una muchacha, una corona de oro pálido en su cabello negro. Cuando vino por mí hermoso y traicionero, yo era una muchacha, una corona de oro pálido en su cabello negro. Repitió la frase una y otra vez en su mente y luego la dijo en voz alta hacia la negra noche y su silencio inquietante. No tenía miedo, necesitaba que viniera. Y entonces, detrás de la línea de los árboles, un destello blanco, cabello negro mojado. Captó incluso un trozo de cara, pálida como la luna. Todo su miedo apareció de nuevo y su mente se agitó como una criatura atrapada en la espuma de las olas. Se puso en pie tambaleante y soltó la vela. La hierba húmeda enseguida la apagó para sumirla en la oscuridad. Buscó el pomo de la puerta, la abrió de un golpe y entró a toda prisa. La cerró a su espalda y el hierro chirrió contra la puerta. El corazón le martillaba contra el esternón como un pájaro enjaulado. Le temblaban tanto las rodillas que cayó hacia adelante de nuevo y tuvo que arrastrarse por el suelo frío hasta alcanzar la cama. Le tiritaban demasiado los dedos para encender otra vela. Se ahupó en la cama y se tapó con el edredón verde hasta la cabeza. Había ido por ella, justo como le prometió hacía años. Lo había visto. Era real. Effie no estaba loca. Mientras el rey de las hadas fuera real, podría matarlo, igual que había hecho Angharad. Si no era real, entonces nunca podría huir de él. Effie se metió 2 pastillas para dormir en la boca y las tragó sin agua. Pero las pastillas ya no podían evitar que soñara con él.